La casa del estudiante, un sueño hecho realidad. La distancia ya no es un obstáculo en la educación. La casa del estudiante, un sueño de los trabajadores, una realidad para sus hijos. En el año del Bicentenario, el Sindicato Regional de Luz y Fuerza y Energía Positiva rinden homenaje a un hombre que dejó un gran legado de principios y de acción. Ramón Carrillo, quien este 7 de marzo cumpliría 104 años. Con Eduardo Brandolín, el médico Marcos Ordóñez y el historiador Norberto Galazo, hacemos un repaso de los aspectos más fundamentales de su vida, su obra y su legado. Me parece que es importante conocer particularmente la obra de Ramón Carrillo, considerado hoy el sanitarista más importante de la historia argentina, ¿no? Fue una persona que dio todo por la medicina social, hasta su propia vida, ¿no? Un tipo que murió en la pobreza. Ramón Carrillo fue un hombre que nació en Santiago del Estero, una pequeña ciudad por aquel entonces, en el año 1906, que fue un estudiante brillante y que cursó en Buenos Aires la carrera de medicina, de la cual egresó siendo medalla de oro. Un hombre que se dedicó rápidamente a la neurología y a la neurocirugía como especialidad, siendo rápidamente un destacado estudiante, siendo becado a Europa y trabajando con los más prestigiosos neurocirujanos de aquella época. Es decir, Ramón Carrillo fue, en primera instancia, un hombre brillante desde el punto de vista científico. Sin embargo, Ramón Carrillo toma trascendencia por ser un hombre que las circunstancias de la historia lo llevaron a ser el ministro de Salud que mayor legado dejó a la salud argentina. Asume en el año 1939 el servicio de neurología y neurocirugía del Hospital Militar Central. Es allí donde precisamente toma contacto con las realidades sociales sanitarias, porque toma contacto precisamente con las historias clínicas de los conscriptos. Y empieza a encontrar en dichas historias clínicas las diferencias de salud y de enfermedad, sobre todo en los aspirantes que venían de las provincias más postergadas, donde había una notable presencia de enfermedades relacionadas con la pobreza. Luego aparecen sucesos históricos muy importantes en la Argentina, el derrocamiento del doctor Castillo, la instauración de un gobierno militar, aparece la figura de Perón, y es precisamente en este hospital militar donde lo conoce el general Perón. Luego el general Perón, cuando asume como presidente, a través de elecciones democráticas, lo confirma al doctor Carrillo como secretario de Salud por aquel entonces, no existía el ministerio. Posteriormente se transformaría en Ministerio de Salud y Acción Social, por eso Ramón Carrillo es el primer ministro de Salud que tuvo la Argentina. Un caso curioso el de Carrillo, porque Carrillo venía más bien de una familia conservadora, del interior. Algunos le suponen alguna vinculación con Forja, pero si existió fue muy tenue. Él es más bien un hombre entregado a la ciencia, ¿no? Entregado a la ciencia en un nivel muy alto, porque él se había capacitado en Europa, había venido como una de las grandes figuras, pero con una noción con respecto a la medicina verdaderamente revolucionaria, en el sentido de la medicina preventiva, en el sentido de decir, por ejemplo, esto que generalmente a los médicos se les escapa: el peor virus son las malas condiciones de trabajo. El peor virus es la falta de alimentación correcta. Es esta cosa que hace que Carrillo duplique el número de camas en su gestión y que evidentemente sea el mejor ministro de Salud Pública que ha tenido la Argentina en toda su existencia, ¿no es cierto?
Entonces acá es importante destacar la obra que comienza a desarrollar Carrillo. Si bien es muy importante en cuanto a la trascendencia y la magnitud de dicha obra, es importante también remarcar que hubo un contexto que favoreció el desarrollo de esa obra, es decir, un gobierno que en ese momento estaba invirtiendo hacia lo social, pero que encontró en Ramón Carrillo el hombre ideal, el hombre que pudo traducir las ideas y las intenciones de un gobierno, y él pudo también trascender desde su mirada biologicista, cientificista, a lo social. Entonces empiezan las grandes transformaciones en la salud argentina. En nuestro país por aquel entonces contaba con una distribución muy asimétrica de las camas, es decir, solamente había camas para un 46% de las necesidades de camas que tiene una población. Y encima mal distribuidas, es decir, había provincias y lugares donde no había ninguna cama. Es decir, estaban generalmente concentradas en las ciudades. Ramón Carrillo justamente modifica notablemente eso. Duplica de 66.000 camas que existían a 130.000 llevó el número de camas cuando abandona su gestión en el año 54. Pero no solamente eso, sino que acaba rápidamente con enfermedades endémicas como el paludismo, las que terminan en muy poco tiempo con campañas muy agresivas. También disminuye drásticamente los índices de mortalidad por tuberculosis, acaba prácticamente con la sífilis y las enfermedades venéreas, y también con enfermedades que por aquellas épocas hacían estragos como la brucelosis y el tifus.